Muy buenas noches. El programa que vamos a hacer hoy es un poquito diferente a los que hemos venido haciendo hasta ahora. Hoy vamos a dedicarlo a analizar una reciente encuesta hecha por la firma Cifras y Conceptos que dirige el exdirector del DANE, César Caballero, una encuesta que fue hecha con más de 1.800 líderes de opinión en Bogotá y 15 departamentos y que constituye una especie de foto fija sobre la realidad del país en varios aspectos. Para hacer ese análisis nos acompañan hoy junto al periodista y escritor Antonio Caballero, que comparte conmigo la conducción del debate, la representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, psicóloga de la Universidad Javeriana y quien precisamente en esta encuesta sale como una de las congresistas mejor valoradas por estos líderes de opinión. En segundo lugar, estamos con el senador Roy Barreras, presidente del Senado y destacado miembro del partido de la U, que es el partido de gobierno y el partido corazón de la Unidad Nacional. Y claro está, con el director de Cifras y Conceptos, el exdirector del DANE, César Caballero, que es estadístico, estadista también, y consultor, y quien, para variar también en el formato del programa, va a empezar, porque no vamos a hacer hoy el tradicional reportaje periodístico que sitúa el debate y nos sirve de introducción al debate, sino que le vamos a hacer la palabra al doctor Caballero para que nos dé una visión general de cómo fue hecha la encuesta, cómo fue la muestra, a quiénes seleccionó y cómo, y cuáles son para él las conclusiones más importantes y las más llamativas, porque a nosotros son varias las que nos han llamado la atención. Doctor Caballero, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es, nosotros construimos un universo de 5.700 personas, lo construimos por ubicación, por cargos. Entonces cogemos a los columnistas, entonces ahí aparecen los columnistas, a los parlamentarios, a los diputados, concejales, presidentes de gremios, líderes sindicales, de fundaciones. Los tenemos divididos en 5 redes: red de académicos, donde están los rectores universitarios, vicerrectores, decanos de carreras que tienen que ver con temas de agenda pública. Excluimos funcionarios públicos, salvo, digamos, los congresistas o de cuerpos colegiados, porque, digamos, lo que queremos es ver la opinión, digamos, distinta a la del gobierno o a la del ejecutivo, de alguna manera. Entonces, el universo son 5.700 personas, hacemos un muestreo por cuotas, en donde el muestrista nos señala que nosotros podemos entregar resultados si tenemos 1.140 respuestas, y afortunadamente cada año hemos logrado más respuestas y este año obtuvimos 1.889. Esos 1.889 están representados ¿cómo? Porque, digamos, la primera observación que hago es que en organizaciones sociales tiene la más baja representatividad. Entonces, muéstranos cómo diseñó la muestra. Los medios es donde más personas hay, el 28% de los 5.700, y organizaciones sociales el 13%. Sí. Pero para hacer, digamos, el diseño muestral está hecho de que cada red pesa el 20%. Entonces, digamos... todos tienen el 20%. Exactamente, cada red tiene el 20%, y al interior de los departamentos, Bogotá tiene un peso, pero nosotros, para darle cabida a las regiones, le hemos bajado el peso tradicional a Bogotá. ¿Por qué 15 departamentos y no todo? ¿Y cuáles son esos 15 departamentos? Sí, los 15 departamentos son los que ocupan el 85% de la población del país. Fue un esfuerzo de una decisión que cuando iniciamos a hacer el panel quisimos darle la voz a gente de las regiones, bajarle el peso a Bogotá, pero evidentemente Bogotá pesa mucho en este tema. Pero se quedan por fuera justamente las regiones del país donde las guerrillas son poderosas. Sí, sí, digamos que son las más rurales y las que tienen menor población, evidentemente sí. Bueno, pero eso pues, ya nos da el panorama. Pues ¿por qué no llego a todos los departamentos? Sí. Porque no me alcanza la plata. Porque no le alcanza la platica. Sencillamente la cuestión es la canción es bolsillo. Claro, pero bueno, porque la financias tú, la financia tu empresa. La empresa. Esta encuesta no es contratada por nadie distinto, sino que usted la hace para medir cómo se mueve la opinión con respecto a diferentes temas. Y no, yo quiero contarles, la verdad es que cuando comenzamos con la empresa, nosotros dijimos, tratemos de hacer algo distinto a lo que hacen otras firmas encuestadoras. Sí. Y decidimos generar este producto, que es un producto distinto que nadie más tenía, en ese momento no existía, decidimos hacerlo, y me he dado cuenta, digamos, sí he tenido algunas ofertas del sector privado, decirme, oiga, yo se lo patrocino, pero prefiero mantenerlo. Exactamente, y los datos están a disposición de cualquier persona. Yo hago todos los... Por Twitter muchas personas me han pedido, oiga, quiero este dato, lo hacemos. Nosotros no entregamos la base de datos, pero sí entregamos todos los procesamientos que se quieran. Bueno, entonces para abrir fuegos, viendo la primera pregunta, tiene que ver con la valoración que hacen esos líderes de opinión con respecto a las instituciones, pero me asalta una duda. Sí. ¿Por qué entre las instituciones no figuran los partidos, sino va directamente al Congreso?
Sí, nosotros no pusimos esas unas opciones, nosotros miramos un poco lo que hacen otras encuestas, la que hace Inbamer, lo que hace la POP, que son como las instituciones que normalmente se evalúan, y debo decir que es una mea culpa no haber colocado al Congreso. Y comienzo dándole un dato. No, pone los partidos. Perdón, los partidos. Sí, los partidos. Sí, no colocamos los partidos, pero en parte también nosotros hicimos esta reflexión. Pero no es Si una usted manera dice- también de minusvalorar, digamos, es como seguir con la corriente de los partidos no valen nada, porque cada vez la gente se siente más independiente, porque los partidos han perdido representatividad. ¿Por qué? Porque suena raro, Sí, lo que pasa es que si yo digo los partidos, ahí yo tengo un problema. que es que la Yo- gente tiene que definirse. Yo soy liberal, y si a mí me dicen los partidos, tengo que evaluar también al PIN, y yo pues no estoy muy cercano al PIN. Entonces, digamos, ahí empieza a tener una ¿Pero serie hay de un problemas. factor subjetivo ahí? Yo creo que sí, No, porque pero tendría que cuando- evaluar cada uno de los cada uno de partidos. los partidos, tendría que evaluar los 7 principales que Partidos. hay en el país, y Ya. no lo hicimos. Y es probable que lo hagamos hacia adelante, pero no lo hicimos. Porque ahí también hubieras tenido que incluir movimientos, digamos. Bueno, No, si meto- pero Movimientos pensar en políticos. la percepción que tienen en general los líderes Por ejemplo. con respecto a los partidos. Dicen, valen huevo, perdónenme la palabra, o no valen o sí valen, ¿sí? Pero, digamos, como institución, no discriminados. Los partidos, digámoslo de una vez, movilizan 14 millones de colombianos sí. y es la movilización democrática más abierta, pluralista y legítima que existe hoy en Colombia. Por De más todos los desprestigiados defectos. que estén. Pero Exacto. dígame cuál otra forma de movilización Sí. democrática, pacífica y pluralista hay en Colombia que movilice 14 millones de Pero el doctor colombianos. Caballero dice, mi culpa, no puse a los partidos y fue una decisión subjetiva. Sí, Tranquilo. porque Bueno, en este caso hay listo. unas preguntas que son abiertas, Sí. pero esa es cerrada. Tendría que ser Eso cerrada. quiere decir que pues somos nosotros en la firma los Sí. que decimos cuál se evalúa. Listo, entonces vamos a, digamos, a la primera pregunta abierta. Sorprende que la institución mejor valorada por estos líderes de opinión sea el Banco de la República. Y le digo sorprende porque es una institución como tan torre de marfil, que maneja temas tan complejos que difícilmente es un tema que le toca, bueno, a los, digamos, uno diría que a los líderes empresariales sí, pero a los periodistas, pues, en ciertos temas, pero no es un... Entonces sorprende que sea y no sorprende decir aquí con perdón de la doctora Robledo y del doctor Roy Barreras que el Congreso es el que queda de último en la lista de 18 instituciones. Entonces, Permíteme, voy a hacer una cosa que no he hecho en estos días y voy a amarrar puntos. listo, vale. El país siente, digamos, que lo que mejor va es la economía Sí. y la caída más pronunciada, no es lo que peor está, pero la más pronunciada son los temas políticos, cuando uno pregunta. Es lo más desprestigiado en general en la política. No, cuando uno le pregunta, mire, ¿cómo está el ambiente económico? La Sí. gente dice, bueno, Ahí ahí va. Lo que cayó entre el año pasado y este año, que cayó bastante, es el tema político. Lo que el país siente que tiene que mejorar mucho es el tema ambiental. Sí. Pero la caída profunda de este año es básicamente en el tema político. ¿Y Y, usted en el cómo tema lo explica? político, Sí. las instituciones que más caen son Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado. Reforma. Comparativo con los Sí. anteriores, porque me parece que están por encima del 50. Sí, pero Fuera si del tú, Consejo miras, de Estado. si tú miras qué cayó, Sí. cae Corte Suprema, Sí. Consejo de Estado, Sí. Consejo Superior de la Judicatura, Procuraduría General, Congreso y Presidencia de la República. En mi criterio, los 6 que estuvieron en la reforma a la justicia. Y la Pero debacle, la Procuraduría, ¿por qué? porque también hubo un debate ahí alrededor, Bueno, digamos, la de los temas de Procuraduría reforma a la sí. justicia. Ujú. Entonces, en el conjunto, a eso estos líderes los están castigando. Yo creo que la debacle de la reforma a la justicia le está costando mucho Les pegó al duro. Congreso, a Presidencia, a las Cortes. Doctor Roy Barrera, a ver. Aquí hay mucho que decir, Antonio, sobre este asunto. Por supuesto, a nadie le sorprende que el Congreso aparezca siempre de último en la valoración. Lo primero que hay que decir es que esa que es una desgracia para la democracia y una realidad inocultable y que solamente obliga a trabajar para mejorar, no es una realidad solamente colombiana. Si levantamos la cabeza de la parroquia, podemos advertir que en el mundo entero hay un fenómeno, hay un fantasma que recorre el mundo, apelando al viejo manifiesto, Antonio. Y este fantasma es el de la crisis de la democracia representativa. Yo acabo de llegar de la Unión Interparlamentaria Mundial en Canadá. Había 100 presidentes de congresos y parlamentos del mundo. Denominador común: la gente no cree en la democracia representativa, pero no propone una salida distinta al populismo o al autoritarismo. Dicho de manera colombiana, es deporte nacional patear el Congreso como si fuera un balón. Pero sin balón no hay partidito, no hay picado. Hay que ir por el balón al pantano y traerlo para seguir jugando a la democracia. O invéntense una cosa mejor. Claro, hay mucho que hacer para mejorar. Y a mí no me alivia, aunque el gran trabajo de César Caballero me alegra mucho,
porque nosotros recibimos este Congreso con un 15% de imagen positiva, 85% negativo. Hoy en esta cifra somos los últimos con 36, pero haber mejorado 21 puntos no es nada, porque seguimos siendo los últimos. Pero Ahora, Pero dice que Tal Antonio, vez que Antonio tal quería... vez es porque era otra medida, no, porque Claro, yo y además veo porque es una una medida forma- para las élites, ¿no? Que da una gran valoración y es muy útil este trabajo de cifras y conceptos. Es muy útil desde muchos puntos de vista, pero es bueno que los televidentes sepan que no es la opinión de los colombianos, no es la señora, es de líderes. no es la campesina ni el no, obrero, no, sino no, son no, las justamente élites Es colombianas. la opinión de la gente informada en Colombia. Sí. Y No privilegiada. informada. Las tres cosas van juntas. Y efectivamente la gente que cada 2 años o cada 4 años sale a votar, vota por los parlamentarios que hay, que son más o menos los mismos desde hace muchísimos años, aunque algunos sean los hijos y algunos sean los nietos. Pero la gente informada, para la gente informada, la institución más desprestigiada o que merece menos respeto en el país es el Congreso de la República. Ángela María. Yo quiero A hacer ver, una anotación a ver. pequeña sobre esto. Al Congreso le va muy mal, pero este año nosotros hicimos la pregunta sobre los parlamentarios y dentro del universo, dentro de la masa del Congreso, hay 29 parlamentarios que los líderes dicen están haciendo un buen trabajo. Entre ellos está Ángela María y está usted. Y ahí eso podríamos- yo creo que también muestra que estas son personas informadas que dicen, si ahí hay una cosa amorfa que tiene ese desprestigio, ese balón al que hay que patear, pero dentro de eso hay un grupo de parlamentarios que vale la pena confiar en ellos y que lo han venido diciendo y lo dicen en esta encuesta. Sí, Ángela yo lo ato, pues por supuesto que defender el Congreso de la República en Colombia resulta muy difícil, ¿sí? Si bien creo que, como dice el senador Roy, ha habido, digamos, una tarea, el primer año la tarea del Congreso fue una tarea interesante, fue una tarea de un ejercicio deliberativo, de leyes, muchas de iniciativa del gobierno, pero que se movieron y que muchas fueron de muy iniciativa importantes. del Congreso, la ley de víctimas, el marco para la paz, la ley de Bueno, familias en bueno, acción, y en una iniciativas tarea del conjunta, Congreso. digamos, creo que eso ha sido interesante, pero también creo, cruzándolo con los congresistas, que resultamos, pues digamos, en mi caso, soy una mujer de academia, sin ninguna clientela, llegué a la política de Una la de mano de opinión. Antanos una persona de opinión, pero que hemos logrado visibilizar una tarea en el Congreso que muestra que nuestro ejercicio no solo tiene relación con las leyes, que los ejercicios de control político son tan importantes como, y muchas veces más que sacar y sacar Bueno, y sacar la leyes. prueba, lo interrumpo un momentico, Ángela María, es que los dos congresistas mejor ranqueados pertenecen al polo, que es el partido minoritario de opinión, que son el doctor Robledo y el doctor Iván Cepeda Claro. Y en la fíjese, Cámara. pero hago una y que anotación. el perfil también, por ejemplo, de alguna manera, en lo que se ha registrado en nuestra tarea es que hemos hecho debates de control político con incidencia. Por ejemplo, en mi caso, el debate sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no fue menor. O el debate Yo sobre toqué un 4G tema- y el monopolio de Claro. Bueno, por eso. Pero quiero por hacer una eso. anotación, Antonio, a propósito de estos líderes Pero bien para informados. terminar, Que estén bien quisiera informados decir... no quiere decir que tengan Roy, la razón. Ahora pero le voy a para decir por qué. terminar quisiera decir que el Congreso tiene también ese enorme reto y es colocar en un lugar tan destacado las leyes, que en muchos casos son muy importantes y necesarias, como los ejercicios de control político, que yo pienso que muchas veces en aras de la unidad nacional se pueden frenar. En mi caso, a mí me frenaron 5 veces mi debate del ICBF porque estaba tocando la niña consentida de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y estaba tocando una funcionaria que este gobierno la había apoyado. Entonces creo que esas son cosas que nos hablan de una democracia mira, deliberativa que A hace ver, si falta en el podemos, a ver si Congreso. hacemos un debate sobre la encuesta y las instituciones y hacemos otro para Bueno, defender nuestra correcto, propia bueno, gestión. correcto, a ver, Porque listo. yo aplaudo la de No, lo estoy Ángela, pero- cruzando, lo estoy cruzando. Pero yo quiero hacer una No, una no estoy visión más defendiendo la mía, universal. la de Jorge, la de La Iván tuya es muy Cepeda, buena, pero la de quiero- otros congresistas. Quiero, teniendo una visión Pero, universal, Déjeme- Está déjeme le acostumbrado digo- a ser presidente déjeme- del Congreso déjeme de le aquí digo a avasallarnos, una cosa- pare, que va a una otra cosa no puede importante. opinar. ¿Cómo que no? Roy, vea esto que es muy importante. A ver, Nosotros, vamos a la encuesta. en la encuesta siempre hacemos, la primera vez que entrevistamos a un líder, unas preguntas sociodemográficas para ver cómo son. Y una de las preguntas más interesantes es la posición entre izquierda y derecha, que es una pregunta que viene de la POP desde hace muchos años. Nosotros encontramos que la sociedad colombiana es una sociedad de centro-derecha y los líderes son más de centro-derecha. Bueno, se Sí. nota por la... O sea, son de centro-derecha. Pero la concepción que yo interpreto, democrática de estos señores, les encanta tener un tipo como Santos en el Ejecutivo, pero sí valoran mucho tener control político. Es decir, por eso es que Robledo e Iván Cepeda y personas como Ángela María destacan, por una razón, porque claramente
uno lo ve, aquí hay una favorabilidad del presidente Santos muy importante, pero hay un rescate a esa percepción de la democracia como control político y como balance político. Y yo creo que eso es muy importante. Yo lo que quiero señalar es que gracias a que hay Congreso, es decir, gracias a que hay democracia, hay espacios para que los mejores líderes de la oposición puedan ejercer su tarea de control político. Por supuesto que es apenas obvio y natural que los pocos líderes de oposición clara, que hacen los mejores debates y que se les garantiza ese espacio, porque si no, ¿cómo los han hecho?, puedan destacarse con su voz distante, disidente, diferenciadora. Eso lo que está señalando es que el Congreso está haciendo bien su tarea, como bien dice Ángela, de control político. Por eso digo yo que los líderes bien informados no necesariamente tienen la razón, porque deberían advertir que esos mejores congresistas y esas voces de la oposición existen gracias a que hay una institución que se llama Congreso, y por supuesto deberían confiar más en la necesidad de ese espacio. Pero, ellos valoran primero las individualidades. Perdón, Roy, pero es exactamente lo mismo que decía usted hace un momento sobre el desprestigio de los parlamentos en el mundo entero, que no existe un consenso sobre una alternativa democrática a eso. La alternativa son los autoritarismos y los populismos. Pero sí, efectivamente, yo creo que todo el mundo reconoce en este país que el Congreso es un espacio de libertad de palabra. Lo que pasa es que yo no creo que la libertad de palabra sea absolutamente todo. También la palabra tiene que tener algún valor fuera de ser libre. Y eso es lo que en la mayoría del Congreso, ya le digo, con las excepciones que estamos, no existe. Bueno, pero entonces, Una cosa sobre congresistas. A ver, y cerramos el tema congresistas porque esto nos daría no, la vida entera y avanzamos a la encuesta. En ese listado de 29 no aparece una sola persona del PIN, solo aparecen 2 conservadores, Juan Mario Lacerna y David Barguil. La bancada conservadora es una de las más grandes del Congreso. Aparecen 5 o 6 parlamentarios de la U, 5, 6, 7 del Partido Liberal, aparece todo el MIRA. Es que mira, son 3. Pero aparecen todos, como buenos. Lo que le quiero... Aparece toda la bancada del MIRA de la Cámara. ¿Cuántos son? Una persona. No, lo que te quiero decir Eso quiere decir que ha tenido todas las garantías. Sí, pero también te quiero decir... Bueno, muy buenos y en esto no congresistas. me negarás que yo creo que el Partido Conservador tiene que hacer una reflexión de su trabajo en el Parlamento. Porque lo que está mostrando es que no se están destacando. Bueno, entonces, cerrado el capítulo Congreso, que nos daría para 16 debates, otra de las cosas que llaman la atención frente al Banco de la puntea del Banco de la República, y por otra parte, sorprende que sean los bancos que estén mejor valorados por encima, por ejemplo, de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los sindicatos, y los bancos son percibidos en general como tiburones que generan unas utilidades casi que diría yo que obscenas, que cobran comisiones por absolutamente todo lo que hacen y que además siempre funcionan en contra del cliente. Los bancos privados, ¿no? Ya no el Banco de la República, los califican muy bien. No, el banco puntea, pero los bancos privados están por encima, valorados por encima de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría. Entonces, ¿cómo explica usted esto? ¿Cómo explican ustedes esto? La propaganda. La publicidad, esos líderes bien informados no siempre tienen la razón. Pero no figura el ingenio Mayagüez, que ha hecho más propaganda en estos días. Pacific Rubiales soy yo. Si me hubieran preguntado por los ingenios, había figurado. Sí. No, lo que yo noto es que entre el año pasado y este año que ha pasado, que los bancos sí han venido mejorando la imagen en esto, levemente, pero es que todos los demás cayeron. Y los bancos no cayeron. Es que yo, salvo el Ejército y de alguna manera la Contraloría y la Policía Nacional, que tienen un aumento, todas las demás instituciones cayeron un poquito. Incluso el Banco de la República del año pasado tenía 78 puntos. Este año tiene 77. Claro, es que usted tiene la mirada del historial que nosotros la tenemos. César, pero es que usted decía hace un momento que el Banco de la República figura en primer lugar porque la economía es lo que inspira más confianza. Pero ¿por qué se atribuye eso al Banco de la República? Yo creo que, eso es una parte. Es que están bien informados los líderes. Tiene razón. Y el otro tema es, yo creo que al interior de estos líderes, y esto es una cosa que yo quiero rescatar, hay una idea general de la democracia como control. Y lo que se valora, creo yo, del Banco de la República es que tiene una junta directiva que a uno le puede gustar o no le puede gustar, pero que realmente ha mostrado a lo largo después de la Constitución del 91, que es una junta independiente, es una junta que a los distintos presidentes, ya como se llama el presidente, sabe que tienen que ir a convencerlos de que las medidas son las adecuadas o no. Y yo creo que eso lo valora mucho este público en concreto. Otra institución teóricamente independiente, pero
No, que no figura en esto es la Comisión Nacional de Televisión. Que ya se terminó. Ya no existe. sí. Eso se llama De la ahora como Autoridad Nacional de Agencia Televisión. Nacional de... Pero en la realidad no se era llame. independiente. Yo creo que todos. No, yo todo no tengo está cooptada por el eso gobierno. Estaba cooptada. En cambio, la del Banco de la República, usted. No, se ve siente que no. hay ahí- La siente que hay autonomía e Yo leí la independencia. sensación. Pero yo no sé, yo Yo creería le- también que A eso ver. tiene que ver como con este efecto de lo que ha pasado pues en Europa de manera especial, ¿cierto? Que ha Ajá. habido un desplome tan grande y que parecería que el tema financiero en Colombia ha mostrado estabilidad. Y creo que eso se lo atribuyen en algunas declaraciones de J, como le dicen al, Sí, al presidente, de al la director Junta, sí. de la Junta del Banco de la República. Él ha dado, a mí me parece, por ejemplo, que él cumple una tarea muy importante al explicar, tiene como mucha capacidad de explicar cuáles son las medidas de estabilidad que Colombia ha asumido para cuidar su economía. Estoy dándole una atribución un poco sofisticada, pero yo creo que tiene que ver con que en medio de todo, en medio de este país tan desigual, Que y las lo que autoridades sea, económicas hay una, dan sí, hay estabilidad. una estabilidad que le devuelve tranquilidad a la gente. Habría que preguntar ahora qué va a pasar con Interbolsa. O sea, con esto que acaba de Sí, ocurrir, sí, sí. ¿qué efecto Yo tendría sobre esto? le doy dos elementos a esta lectura global del asunto. Me llama también mucho la atención que los bancos privados tengan mejor calificación que la Procuraduría y la Fiscalía, Exacto. cuando evidentemente los bancos tienen todo el ánimo del lucro y lo han tenido, y además en Colombia son monopolio. Eso me hace recordar la frase de Walter Benjamin, de que la verdad no es sino un reflejo. Es que la verdad no es que los bancos generen confianza, sino que se reflejan en su imagen publicitaria, y a mí me parece que sí han hecho un gran esfuerzo para mejorar publicitariamente y parecieran ser mucho más confiables que la Procuraduría o la Fiscalía, que no invierte en publicidad y no invierte en televisión, no tiene por qué hacerlo. Otro elemento. Bueno, sí invierten en publicidad. Sí, Invierten mucho. pero no La tanto como los Procuraduría- bancos, proporcionalmente. La Procuraduría. Pero además hay otra cosa. La Procuraduría. Mire, me llama la atención que estos líderes de la opinión, las élites, privilegian los órganos de control, algunos que lo hacen bien. Banco de la República, tú lo decías ahora. Sí. El Ejército Nacional, que La es policía. seguridad. Muy bien. La Corte Constitucional, que ha hecho una muy buena tarea en control institucional. Control sobre la equidad. ¿Quién Y la Contraloría está muy bien ¿quién rankeada. defiende la equidad y el asunto de los pobres y de los desempleados y de los campesinos? Bueno, pues los sindicatos, pues el La Congreso, Defensoría. pues los partidos políticos, Y están pues todos los que por están abajo. de últimos, porque eso no es grato. Hablar de hambre y de pobreza y de paros sindicales y derechos laborales no suena bonito. Suena mucho más bonito hablar de control, de seguridad, de firmeza. Y entonces eso le suena mejor a las élites. A ver, Yo doctor estaba Cabello, a ver. pensando usted está mezclando dos tipos de control. Control político, de que hablaba Ángela María, que es un control no De balance y poder. autoritario, No, sino pero es de control desde equilibrios abajo. de poder. El control desde arriba, digo yo, Ejército, Banco de la República, Sí. Corte Constitucional. Pero- Y el control político es popular, viene de abajo. Doctor Ese Sergio. control de arriba lo privilegian las élites a el debate popular, que no les gusta mucho y no lo califican así bien. como Pero perdón, porque justamente son los parlamentarios de la oposición los que están mejor situados en el... Pero entre los de abajo. Y dentro de los columnistas, por ejemplo, son también los más críticos, los que están mejor situados. Los que Yo están quisiera- mejor ¿Cuál fue rankeados. la pregunta? ¿Cuál es el congresista más destacado o cuál es el que a usted más le gusta? No, el congresista que hizo la mejor labor parlamentaria en el último año. Esa fue la pregunta. No necesariamente el que más le gusta. Ya, perfecto. De hecho, además yo hago muchas de las entrevistas porque me divierte hacerlo, Sí. y algunas personas me decían, personas muy de derecha, Sí. que decían, mire, yo... A todo señor, todo honor. todo honor, El señor, lo doctor hace bien. Robledo lo hace Robledo, dignamente, claro. la doctora Robledo Déjeme, también. le hago una anotación. Así como también son parientes, es un ¿no? deporte nacional pegarle al Eso Congreso. explica muchas cosas. Ay, senador, nos conocimos Es- en el Congreso, vaya a Así, decir, así no como, fue como antes. se diría que es no un deporte nacional nepotismo. pegar al Congreso, también hablar más de los bancos es un deporte nacional. Le quiero señalar, Porque cuando tiene nosotros, audiencia. cuando nosotros preguntamos cuáles son las empresas más admiradas, Sí. ahí en ese listado aparecen 3 bancos. No los voy a mencionar porque de pronto Sí. los... Pero, Pero, aparecen 3 mira, a bancos. propósito de O sea, eso... ya cuando usted le dice, dígame empresa en concreto, y la gente le dice, sí. oiga, Pero mire, y aparecen 3. a propósito de eso, Las élites. hablábamos con Varios Antonio de los que le Caballero... contestan son accionistas de A los bancos. propósito de eso hablábamos con Antonio antes de empezar el programa, que nos llamaba la atención que las dos empresas mejor públicas. ranqueadas son públicas, Sí. que son Ecopetrol y EPM. Estadisa también. Me están diciendo que corte, volvemos después a comentar esta buenísimo. llamativa conclusión de la encuesta.
Bueno, la pregunta que quedó abierta cuando terminamos el primer segmento es que sorprende un poquito que en un entorno donde, digamos, cada vez más se privilegia la privatización y que los privados son los que saben hacer las cosas y se desprestigia el Estado, las dos empresas mejor ranqueadas son públicas, son Ecopetrol y EPM. ¿Cómo explican ustedes esto? El argumento es, yo incluiría ISA, está Ecopetrol, EPM e ISA. Las tres, de alguna manera, cuando uno lo mira por redes, uno nota que tienen un fuerte apoyo en el sector privado, en la academia, en los medios, y que de alguna manera son tres instituciones públicas que uno siente aislados de los vaivenes políticos, de los ides y que tienen venires, permanencia en la dirección, que tienen, digamos, cosas de largo plazo y que no son cuotas de políticos. Sí. Pero más que ser cuotas o no, porque digamos yo creo que en eso tampoco hay que satanizar, simplemente decir... Las licoreras, por ejemplo, no figuran. Sí, no, eso sí, y esas sí, para nada. Pero mire que ahí usted tiene, por ejemplo, en Ecopetrol un presidente que viene, pasa un gobierno a otro, está en EPM, hay una estabilidad muy grande. En ISA, la persona que está en ISA creo que lleva 11 años. Sí. Entonces, digamos, uno lo que sí nota es que se valora mucho una empresa pública, que además son muy buenas, que sean son estables eficientes. y que Sí, están Porque aisladas del eso, vaivén político. me parece que eso ha sido lo que ha sido que Ecopetrol, a pesar de que tiene ya una parte de privatización y ya de accionistas privados, sigue teniendo el referente de ser como un hito público Son las y joyas de la eficiente, corona. porque es que lo público en todo este asunto de que el Estado no podía administrar y entonces entramos en este mundo de los contratos y creímos que resolvimos el mundo Y no lo entregándole resolvemos. los servicios públicos en muchos casos a lo privado. En este caso me parece que se unen las dos condiciones, o sea, son públicas y son eficientes y son rentables. Y bueno, el Ecopetrol está en muchos lugares a través de sus recursos, a través de las regalías en muchos años, así se los hubieran dilapidado en otros lugares, en otros no. Entonces me parece que hay como una cercanía y EPM sí ha sido pues el ícono de que siendo servicios públicos, cuando han entrado a privatizarse es en un tantos tesorito. lugares Son de los Colombia, mejores son fundamentales. ejemplos de que la mercantilización de lo público no es el único destino de las sociedades y que por supuesto se puede ser público y se puede ser eficiente. Sí. Yo llamo la atención sobre otro hecho a propósito de los vaivenes de la política, César, de que es que el manoseo, una de las entidades mejor calificadas y la única de las cortes que sobrevive a la debacle es la Corte Corte Constitucional, Constitucional. que es la única que elige el Congreso de la República. Entonces, Nosotros bien elegimos por esa Congreso. corte y la elegimos bien. Bueno. De manera que ese tema de que la democracia se exprese no nos gusta, eso es feo. Que hablen los sindicatos, los partidos, los congresos. También eligen al procurador y el procurador También, no y está tiene- excesivamente bien representado. Y Pero el- ahora y tenemos el- una y mujer tiene- maravillosa hay en la terna. conservadora Cierto, también. senador Bueno, conservadora. el Congreso es Bueno, discusión política. para que suba la Vamos, procuraduría pero aquí, decisión de que los llegue una conservadores. mujer, Volvemos Lo que a la pasa María es que Mercedes López. no voy a opinar sobre ese tema, pero los encuestadores, y yo no sé usted que lo sabe, A ver. hay una cosa paradójica, que mientras esos líderes de la opinión, digamos, los columnistas, tienen una visión que castiga a algunos funcionarios, la opinión parece calificar bien a esos funcionarios, por ejemplo, el procurador, o hay encuestas donde se raje en su gestión, en su labor. Es El procurador se está raja, aquí. digamos, Se no, a ver, raja. No, ahí en la 37 encuesta, sobre venga, 100. venga, le cuento, Muéstreme. Rueda. 50. Y, encuestas y le dan- conste que yo preferiría Si que me hubiera hizo una una pregunta, terna escuche diferente la y que respuesta. no hubiera Pero si me reelección. hizo la pregunta, escuche la respuesta. Ok. Entonces, el procurador le va bien en imagen, pero cuando Le va usted le bien. pregunta si la gente quiere su reelección, hay un rechazo. ¿A la reelección? A la reelección. Yo estoy de Ustedes lo acuerdo. van a elegir. Yo tampoco quisiera que hubiese reelección Bueno, en su general de imagen los es buena, procuradores. pero su aspiración a reelección no es algo que incite apoyo en los Y en votos. comparación con las encuestas anteriores, de años anteriores, sube, baja. A Con el él, procurador Maya, por a ejemplo. él, no, yo tengo... Esta es la cuarta, ¿cierto? Es la Yo- cuarta Yo Tiene tengo solo- encuestas a ciudadanos y yo estoy en el mercado hace 5 años, Sí. no alcancé a No medir alcanza a eso. Maya. Bueno, volvamos a la encuesta y vamos a gestión presidencial. Me sorprende, les digo, que los puntos más bajitos tienen que ver con gestión ambiental. Y salud. La Y debacle salud. es la salud. La debacle debacle es la y salud, educación. pero no Sí. se le puede atribuir No, a y todo educación señor, todo es honor, es porque una el vergüenza. gobierno anterior entregó el Desastre. sistema de salud Educación es un colapsado. desastre. Desastre. Pues mire, Está yo le voy a entre los decir una cosa, últimos mire, educación dentro de las a mí me gusta lo que está haciendo el valoraciones. presidente Santos, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando usted anuncia 6 revolcones en la salud de menos de 2 años, Sí.
y van a anunciar el otro. Los revolcados con los ministros que no fueron No, capaces. es decir, realmente este gobierno tiene un problema que no ha logrado resolver No, el tema no de ha salud. logrado resolver. Y ustedes van a ver en la siguiente pregunta a la ministra que sigue cayendo y sigue cayendo, Es la ministra de Educación. La ministra de Educación Es sigue que la cayendo. ministra de Yo Educación creo que parece se una quedó sin tema. contadora de la educación. Ella no sale sino a decir que están pagando tanto aquí. Es una persona que no es líder frente a una tarea. Y ahora en el tema de la paz, senador. Necesitamos un Ministerio de Trabajo absolutamente empoderado en este tema. No le hemos oído decir ni pío, porque El lo hemos ministro oído en las liberal de regiones. aquí del partido de César. No es pertinente Que la fue comisionado de educación paz, en el ¿no? campo. Es una educación que los muchachos tienen que salir a buscar a otros lugares. Entonces, el asunto es que el Ministerio de Salud ha sido pues absolutamente errático. Pero la ministra de Educación, que lleva 2 años y medio, no ha hecho absolutamente Y en esta nada. encuesta Se le de hundió los en las manos va cayendo. Pero la reforma a la miremos, educación miremos el superior y no tema ha en el pasado orden que nada. María Elvira lo planteó con 2 frases. Que el medio ambiente siga siendo el peor calificado en este y en Y es todos uno los de los gobiernos mayores hacia retos. atrás. Y Es estamos una montados en la tragedia, locomotora minera porque que sin acaba con el medio planeta ambiente. no hay ser humano y nosotros seguimos pensando, digámoslo con franqueza, que estamos en el centro del universo, esa especie de complejo adánico, y resulta que encima nuestro está la naturaleza y la vida. Sigue siendo un tema de menor cuantía para los gobiernos y las decisiones políticas Pero en el es que nombramiento de los resulta ministros paradójico no reflejan. en este gobierno que el presidente, reflejan. antes de posesionarse ante el Congreso, Va a se la fue ante Sierra los mamos de la Nevada. sierra y dijo que esto iba a ser. Es más, el plan de desarrollo se supone que tiene como asunto transversal el medio ambiente, y aquí estamos encaramados en la locomotora minera y la institucionalidad ambiental no tiene No dientes. tiene la fuerza y suficiente. no tiene la fuerza suficiente para encarrilar Y la no ha habido locomotora. decisiones. Pero el otro tema en salud, también dijo usted la verdad. Llevamos por lo menos 6 o 7 años de crisis, de deterioro progresivo del sector salud por múltiples razones, algunas estructurales, otras de clara corrupción y otras de falta de criterio de quienes han manejado el asunto público en salud. Desde la ley 100 para acá. Pero digamos que empeora el 32. sistema porque la ley 100 tenía unas concepciones de aseguramiento que siguen siendo válidas, pero unos presupuestos económicos fracasados, por ejemplo la generación de empleo que se preveía, Claro. pero además la intermediación perversa de las EPS, que terminó siendo una figura que no asegura a nadie, sino que le recobra al sistema. Es un tema muy técnico, no es para este Y tema. da para otro Pero lo debate. que sí es importante es saber que el deterioro del sector salud viene de hace 6 o 7 años en declive. Lo que no ha podido hacer este gobierno sí. es frenar la caída. Es lo que Pero dice la injusto doctora Ángela seríamos María, ha si sido dijéramos errático. que la crisis se originó en estos 2 años. Viene de hace 6 o 7 años Pero, y probablemente... pero el problema ahí nos estructural cae de la como ley 100. responsabilidad una tarea que se hizo en el Congreso de la República. La 1438, que fue movida por Dilia Francisca Toro, perdónenme, pero eso fue así. ¿Sí? El gobierno sabía que no se permitía que se tocaran ni las EPS ni las grandes empresas farmacéuticas. Eso no se tocaba en la reforma y lo dijimos muchas veces. Pues bueno, este gobierno acompañó esa ley, senador, la sacamos allí, se le presentó a este país como una alternativa. Yo digo que fue tan grave como la reforma a la justicia. No, no. Y, Sí. y hoy No, en la día ley, es mucho esa más reforma, grave. lo que, No el error tocó es que para ni siquiera nada han las venas reglamentado. rotas de la salud. Pues claro, usted está Y eso pensando lo lo que no hicimos hizo, nosotros. pero Y eso lo cuéntele lo hicimos. que sí hizo. Bueno, pero digamos, Esa ley, paso pero a esa ley paso, recoge coincidencia. y salva todo el sistema de estrategia de atención primaria en salud. Pero para que se sorprendan, la No está ministra Beatriz reglamentada. Londoño ni siquiera la reglamentó. No está Cogió la ley, reglamentada la guardó en un atención cajón. primaria en salud. Digamos, la Entonces buena seguimos muestra, ahí hay atendiendo un la gran enfermedad, pendiente, seguimos premiando hay una- al que está más enfermo. Ahí hay Mire un una- gran Nos pe- cabe un como gran responsabilidad un del gran Congreso pendiente esa de la tarea. Dirección Santos es salud. Salud. Sí. Otro gran Medio pendiente es ambiente. Educación. Otro es medio ambiente. Doctor César Caballero, hoy nos anuncian que los diálogos de paz se posponen hasta, no este miércoles, sino hasta el lunes, porque hay problemas. ¿Cómo figura el tema de la negociación del conflicto en la encuesta? Y hablemos un poco de ese tema que es hoy en día nos toca a todos la piel. Sí, nosotros tenemos una pregunta abierta, totalmente abierta y espontánea, por mención espontánea, en la cual le pedimos a los líderes que nos digan cuál creen que van a ser los temas de la agenda del año entrante. Sí. Y aquí ha habido un cambio, realmente este país se ha transformado radicalmente. En los temas políticos, hace 4 años, el tema era guerra. La guerra, aniquilar a las seguridad, guerra, Guerra. y la posición de salida negociada al conflicto, diálogos de paz, apenas aparecía. Hoy ocupa el segundo lugar. Primero, mejorar la gobernabilidad 20% y salida negociada al conflicto 19%. Y tengan en cuenta que ya íbamos en la mitad del campo cuando el gobierno hizo el anuncio
del sea tema de que paz. si lo hubiera O sea, hecho que eso después, ya, seguramente si lo hubiera hecho repunta. después, hubiera sido el primero. Yo tengo Hubiera la sido el sensación primero, de que quizá. hubiera sido el primero. Pero la agenda, por ejemplo, en lo político cambió dramáticamente. Este país, hace 4 años, lo único que pensaba Eran guerra. era guerra. Y en este momento lo que se está abriendo es la posibilidad, y eso son las élites, Sí. diciendo, oiga, la salida negociada no es un optimismo desbordante, No, porque no. no es desbordante, No puede pero ser. sí está ahí. Que sea así. Eso me parece que es No, y importante. menos hoy, que le bajo unos cuantos grados al optimismo. Yo quiero decir, aprovechando la circunstancia amable de este programa, que lamento que hayan aplazado 4 días, que ese ejercicio dilatorio no va sino en contra del proceso, y que para que un gobierno sea capaz de hacer la paz, también tiene que ser capaz de levantarse de la mesa, tiene que ser capaz de no hacerlo. Y creo que ahí tiene que tener firmeza para las dos cosas. Aquí no puede manipularse esa intención de los colombianos de hacer la paz. Y Yo sí manosear. me sueño una mesa donde el único escenario sea pactar Una mesa la eterna. finalización del conflicto. No, Una mesa eterna. rápida, pronta, efectiva, Es participativa y un poco rica. la repetición de lo que fue el Caguán. Claro, a Exacto. eso nos quieren llevar al Hay que Caguán. evitar, no, hay que excesivamente evitar el rica. caguán, que sea rápida, que sea pronta, que sea efectiva, que tiene un marco claro, porque pienso que a diferencia del caguán, aquí hemos Y conocido, rápida es senador, que una las FARC digan metodología hoy de que se trabajo. tienen que dilatar porque no tienen mecanismo de Entre otras participación Y hay que ciudadana. escuchar lo que está Con- diciendo la gente, Con que 2.000 no se levanten voceros de la que mesa. No se usted levanten de ha la organizado con nosotros en 6 regiones del país, 1.200 organizaciones. Hay mesas de trabajo abiertas de participación ciudadana libres, pluralistas. Entre otras cosas, No porque le habría sirve, que no le decir sirve la que- participación ciudadana, que le sirve la de los fusiles en la nuca. única posibilidad de que triunfe un proceso de paz o que prospere o que llegue a buen puerto es que tenga apoyo ciudadano. Y si no lo tiene, Pero el apoyo está en las calles. Por El eso. apoyo para el proceso, no para Ellos las no FARC. tiene por Sí. qué estar en la mesa, naturalmente. Exactamente. No tiene por qué estar en la Sí, mesa. Cuando estuvo en la mesa, que fue el caso del Caguán, esas docenas y Sí, docenas no, de no, reuniones. claro. Y yo sí creo que es afortunado lo que está tratando de hacer el gobierno sin pedir. Yo creo que la gente debe participar y se deben acuerdo. escuchar, pero que se Pero no en sienten la a echar mesa. discursos. No. En la mesa es para que negocie las FARC con el Pero es que gobierno. las lo mesas que dice hemos la creado gente desde el Congreso le son va a un llegar a La espacio de Habana, ¿no? participación. Le va a llegar, los documentos le van a llegar las cajas al señor Iván Sí. Márquez y los demás, Para que la lea. para que se sienten a leer, a ver si es que les Darse gusta oír cuenta. la voz de los Sí, colombianos. exactamente. Se las vamos a mandar, pero que eso no sea disculpa. Que eso no sea disculpa. Es la hora de la paz y es ahora. No habrá Exacto. diálogos eternos. de acuerdo. Doctor Caballero, ¿qué otra conclusión? Venga, cambia en lo económico esto. A ver, Esto es una a cosa ver. muy importante. Es que de eso Hace quería hablar 4 yo. años, uno de los temas relevantes era tasa de cambio. Y yo quiero señalarlo. Los empresarios colombianos, mire, ya la tasa de cambio no aparece. Este país, la tasa de cambio no mejoró. Este país tenía unos empresarios acostumbrados a que el gobierno, vía devaluaciones y vía les ayudara. está ahí, Finalmente, estabilidad económica. encontramos ya que Por aquí eso los nos va. empresarios ya dicen tasa de cambio. No, yo compito y sigo exportando, sigo compitiendo. Y los temas económicos, el principal tema, la preocupación, es desempleo. Eso es, Paso al tema. ese es otro de los pendientes, Sí, digamos. es El un pendiente. gobierno de la prosperidad nacional no parece estar llenando las Ha generado expectativas. 1.5 millones de empleos más y nos falta mucho más. Y Pero hay 2 los millones de líderes, pobres mire, medios. les dicen que ahí hay un Claro, pues problema que son los que tienen que de- generar empleo. A los que les damos prebendas A los empresarios. legislativas y se las beben y no generan empleo Pero no, suficiente. el tema- ¿Por qué se extrañan ustedes de que se las beban si siempre ha ocurrido así y No, ocurre no, así en tiene todas razón. partes del mundo? Lo que hay es que apretar para que no se las puedan beber sin Entonces, generar ¿por- empleo. Pero El entonces, problema es ¿por qué que- hacen ustedes? ¿Por qué impulsan ustedes? No, lo que desde me el extraña es partido de que la U? tengan algunos el cinismo de decir que su primera preocupación es el desempleo, Bueno, aquí no, cuando no- su no primera preocupación necesariamente son las es- ganancias. Pero estos no son únicamente los No son solamente los empresarios. empresarios, también están los Son los políticos. académicos. Ah, debe los ser políticos, allí. los Los políticos. demás fueron los que se preocuparon por Sí, el empleo, sí, sí, sí. Pero probablemente. venga, le cuento una cosa. Yo estoy de acuerdo, la tasa de desempleo, siendo yo director del DANE, tuve que decir que la tasa de desempleo era del 21%. Hoy está en el No gustó. 10.4%. Sí, no gustó. No gustó. Pero hoy está en el 10.4%. ¿Qué es lo que pasa? Que los ¿Pero por empleos qué? que se han Porque generado no también son de porque calidad. también porque se ha cambiado la manera de medirlo. No, Sí, pero ha bueno, habido no, más empleos. pero digamos, no, el tema es hoy. Ha habido más el problema empleos es y hay calidad. menos pobres. Y venga, le pongo este dato. El problema es calidad. Ha mejorado la calidad del empleo porque es que a uno le sorprende en las encuestas y lo que consideran empleo es que yo conteste que sí, que estuve empleada 10 horas Sí, pero eso ha sido la siempre. semana Pero esa pasada. La calidad es la del definición empleo ha internacional. tenido Óyeme, problemas César, pero antes y ahora, ahora. Pero hay como- más empleos, de lo mismo. Pero hay más empleos y hay Sí, menos la tasa O sea, pobres. de sería muy subempleo, interesante ahora con esta ley de economía del cuidado que va a reconocer lo que significa el aporte del trabajo, sobre todo de las De las cuidadoras, mujeres, las sí. mujeres, que ya es una tarea que está haciendo el DANE, que más adelante se puede incorporar eso. Porque esa economía del cuidado Eso va a está, estar. en muchos casos, reemplazando las IPS que mandan a los enfermos a la casa para que allá los acaben de cuidar, ¿cierto? Todo lo que significa el cuidado de las mujeres, de los niños, de los viejos, en esta precarización de un sistema de salud sería fundamental poderlo reconocer aquí, Mire, para poder ese es- abrir otro espacio para otra economía que están generando, en especial las mujeres, digamos, y que significaría también
reconocer y darle visibilidad en la economía, ya no solo de estos grandes sectores, sino lo que se produce y Mire, se aquí reproduce están en la casa pasando día a día. dos cosas silenciosas A ver. en este país. Que además debo decirlo, Usted el las DANE, registra en el curso sí. de estas encuestas. Y además de observar, por ejemplo, el DANE en este momento ha venido haciendo todo un esfuerzo para mirar los temas de aporte cultural y de industrias creativas al PIB. Ahí se hizo una cuenta satélite, se está perfeccionando para incorporarla en las cuentas del PIB. Sí, bien interesante. Lo que este país está generando en creación de talentos, es decir, en la ciudad de Londres, el tema de industrias creativas es una cosa que hoy tiene un apoyo enorme y es un gran generador de empleo. Aquí en Colombia eso está aumentando. Y por el otro lado, que es el tema del cuidado, De la economía del de la cuidado. economía del cuidado, que es la valoración no solamente del trabajo de mujeres fundamentalmente no remunerado que se hace en el hogar y su valoración en términos de Producto Interno Bruto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que es que las personas que hacían esos cuidados, enfermeras, fonoaudiólogas, ¿qué están pasando? Se están yendo para Inglaterra, para Madres España. comunitarias. Pero Claro. se están yendo para Madres Inglaterra, a comunitarias. España, a cuidar viejitos. Allá y allá les pagan mucho. Hoy aquí la sociedad colombiana está mostrando que eso está creciendo y yo quiero decir que ¿Se el va a DANE está haciendo contabilizar? un tema muy importante Claro. en contabilizar eso. Eso Ya es muy arrancó importante. el DANE a hacer la tarea. El otro cambio, las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales hace 4 años estaban encabezadas por el conflicto con Chávez, Sí. por la guerra con Chávez, Don Correa. con Correa. Correa. Eso desapareció y en este momento la preocupación son los temas económicos y los temas diplomáticos. Lo que Yo creo que significa este que el está país ha cambiando. mejorado, Dentro de los cambiando temas para bien. económicos, me llama la atención que no figura justamente el tema de las remesas. No, no aparece. ¿Por qué? Si sigue siendo varios millones de... Antonio, porque eso trabajadores afecta es al colombianos. pobre colombiano que recibe el girito del español que trabaja ya en un Que hotel. ya Al se líder quedó sin de- trabajo. Al empresario líder de opinión bien informado, como le llama usted, le importa un pepino si le llega el giro de la mamá. Pero las remesas son las una remesas fuente han importantísima. caído Se de ha manera bajado. importante. Sí, pero- y lo Por que la señala crisis. César, y hay que decirlo a todo señor, todo honor, como ha dicho María Elvira varias veces, es que el país se está modernizando en lo económico, tiene preocupaciones, digamos, más modernizantes, pero además es evidente, ya no se van las viejitas, las enfermeras a cuidar viejitos a España porque allá están en una crisis terrible, mientras allá tienen, y digámoslo, y que se sepa, 25% de desempleo, en Colombia tenemos 9.9%. Medida Estamos de otra mejor manera. aquí que en Perdón, España. Perdón, eso sí no, por favor, No, pero Roy, claro. se mide de otra manera. El desempleo en España no consiste en haber trabajado 10 horas diarias en el mes. El desempleo consiste en tener un empleo permanente, estable. No, allá están midiendo el empleo informal, acabo de llegar de España. La regulación de y la ya- OIT en la conferencia 189 de estadísticos del trabajo en la que yo participé, la definición y la manera como se hace es similar. Es Cambia similar. la definición de población en edad de trabajar, que en Colombia está en 12 años y en España está en 17. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente... Lo que va en favor de Colombia, en favor entre comillas, porque hay más población que se supone está desempleada en ¿Qué es lo Colombia. que sí está allá. pasando en España? y que ha es por permitido la manera reconocer como el la traba- gente la explotación contesta. laboral de los Es que niños, nosotros y tenemos ponerlo a los una 12 tasa de años. desempleo baja y una tasa de subempleo alta. Alta. En España tiene una tasa de desempleo alta y subempleo muy bajito. ¿Por qué? Es decir, Porque haya en más medio de la empleo crisis... formal que se ha perdido. No, porque eso califica la manera como se siente la persona Ah. con el empleo. Entonces, en medio de la crisis, Sí. el que tiene un empleo así sea malo, Bueno, es Conoce empleo. por lo menos Se la- agarra. Del se ahogado agarra. sombrero. Pero Ya, la agarra gráfica sombrero. que yo le he visto del tema de España con Colombia es, en España la tasa de desempleo es enormemente alta, pero la de subempleo es muy bajita. La nuestra, la tasa de desempleo es más bajita, pero el subempleo es enorme. Una cosa que sí es clara, en América Latina la tasa de desempleo promedio está mucho más baja que la colombiana. Es decir, aquí tenemos un problema que quiero señalarlo, que en los temas sociales aparece con fuerza, aparte del tema de pobreza y salud, Sí. el tema de desigualdad. Tema Porque de los líderes Correcto, de están inequidad. reconociendo que el tema de desigualdad e inequidad es un tema central de la sociedad colombiana, que a mí me parece importante que en años anteriores no aparecía. Pues ojalá eso ayude para la El reforma tercero. tributaria. Aparece en el tercero, aparece en el tercero. En Después todo de caso, salud, Que una todo eso crisis. sirva para la bueno reforma no darnos tanto tributaria, para que látigo, sientan saber que los que más en ganan muchos más- elementos, Colombia pagan hoy más está impuestos. mejor que España, pero que nos toca mejorar muchísimo más y que por supuesto el hecho de que apenas abran los ojos los líderes de la economía para decir somos desiguales e inequitativos no esconde una realidad, y es que a pesar de haber mejorado en pobreza y de tener más empleo, seguimos siendo, Muy corríjame, inequitativo. el más inequitativo de América De Latina. América Latina. Y O el sea que hay tercero, mucho Yo mucho creo que la rico serie- con plata y demasiados pobres que no La tienen serie nada. del Gini colombiano se mantiene increíblemente
en el 0,53 desde el año 91. Y fíjate que en el estudio porque del a sector pesar del rural, aumento en de el estudio del la sector educación. rural casi es del 90, del 0.90 en el sector rural, el informe que acaba de sacar Porque el Naciones país Unidas. crece, mejora económicamente, O sea, pero estamos los cerca recursos de la más desigualdad plata, total no se en el distribuye. campo en Colombia. No se Yo le voy a decir También una cosa. a ver, Ojalá ustedes vean esto. Uruguay bajó en 0,5 su Gini contra una reforma tributaria. ¿A qué te refieres contra una reforma tributaria? Una reforma tributaria. A raíz de raíz una buena reforma Que tributaria. tocó las exenciones Y- al capital. me Y imagino. Lula siempre Brasil nos ganaba en desigualdad, siempre nos ganaba. Hoy en día Brasil está por debajo de nosotros. No hizo reforma tributaria, pero sí hizo un gasto público focalizado Claro. muy importante. Plan de lucha Pero contra el una de hambre. las cosas que hizo Lula fue mejorar la distribución del ingreso en Brasil. Yo creo que la tarea pendiente de esta sociedad Es es mejorar y la exclusión. pero ahí no salió bien rankeado la gestión del presidencial. en Pues esa para materia. eso puede ser la reforma tributaria para la equidad. Dios Si los se oiga. le quita lo malo y se le deja lo bueno. Bueno, Que eso entre otras depende- cosas es dejar de castigar Eso el impuesto al depende, empleo. eso depende de Eso hay una que buena revisarlo. labor Porque ya no se parlamentaria. metan con los chiquitos, Sí. con los asalariados. Sin populismo. Que se metan con los grandes, Una reforma con los que tributaria que producen. castigue la renta y privilegie el empleo Yo puede creo resultar que muy en útil. los últimos 40 años todos los ministros de Hacienda han hecho por lo menos una reforma tributaria reformita. por cabeza. Y yo no sé cuántos ministros de Hacienda ha habido. ¿Ha habido 100 ministros de Hacienda en estos 40 años? No, no ¿Dos tantos, por pero, periodo? sí ha habido pero se acercan a los por periodo. 80. 2 por gobierno, por lo menos. Sí, por lo menos Dos por dos gobierno. Dos mínimos, sí. Y todas esas reformas tributarias han sido siempre presentadas como Por fin, sí. favorecedoras de la equidad. Yo no creo que se haya No, presentado la mayoría ninguna son para reforma aumentar el tributaria. recaudo. Esta no. Bueno, esta lo va a disminuir, entre otras cosas, según parece, según las cuentas que se publican. Menos impuestos. Menos impuestos, se habla de la equidad menos y impuestos resulta para que las sigue- empresas, menos impuestos para las sucesiones, menos impuestos para las rentas la de ganancia capital, ocasional. Las rentas de parafiscales. capital, Para la ganancia La ocasional. ganancias afectación de la ocasionales. Y Pero se venga, supo- no, yo ahí tengo una esta posición. A Lo que ver, pasa es que los colombianos somos expertos en decirnos mentiras. A ver. Aquí se supone que la tasa de tributación para el impuesto de renta, la máxima es del 35%. Nadie lo paga. Nadie lo paga. Nadie Aquí lo la paga. tasa efectiva de tributación para una empresa grande termina siendo el 17%. Y si es una empresa que se acoge a todos los A todas beneficios las tributarios, exenciones. puede ser del Del 9%. Pagan muy Entonces, poquito. Pero ¿qué es las lo que- rentas de trabajo, sí, como son, le meten a uno la mano Claro, por pero las es una- derechas. Y está totalmente dispersas. Tampoco son tan altas, pero Bueno. venga, si lo pongo de esta manera. Lo que yo entiendo, Pero- por lo menos así le he escuchado al doctor Ortega y al ministro que están tratando de hacer es, oiga, sincerémonos un poquito, le voy a dar el otro ejemplo, que es la ganancia ocasional, digamos, cuando las Así es. sucesiones... No, Sí. no, pero, Mire, es un pero César, castigo. tienen que tocar las exenciones a Espérate un capital. segundo. Es que No, es que espérate, Ortega ha espérate. mostrado lo que significan las exenciones a No, pero capital. espérate, pero No este es las otro tema. toca esta Dame un segundo, reforma. dame un segundo. No Yo conozco- tiene que ver con eso. yo conozco Si que eso no ustedes es una van a hilar, reforma ustedes- a ver, redistributiva, ustedes van a si es una hilar. reforma regresiva. Ustedes Nos van a volvemos hilar. analistas Yo no económicos. voy a decir los nombres, pero van a hilar fenómenos. Se muere un señor con una plata. Ay, La las familia herencias. no le cuenta a la registraduría que el señor se murió para que puedan seguir sucediendo transacciones y Pero se las repartan la herencias son riqueza. Para Pocos. no pagar los Para impuestos pagar. de sucesión, que Y son luego muy se altos. quejan que porque el señor todavía sigue en el censo electoral. Sí. Ah, bueno, Claro. sí. Por Hay eso, familias de pero esas. eso es el Claro. tema de las herencias. Yo Pero creo por eso es Pero mejor eso es sincerarnos. No, porque Sí, si seremos, cobran- es muy poco. Si no, Todos los ahora fue colombianos que se no mueren y toque heredan. las exenciones a Ángela, capital. acaba de decir que las Toque el exenciones tema son de muy la, pocas. No, no, no. toque Yo las sé cuáles son los exenciones al colombianos capital. eternos. A ver, yo Las sí- dos pero cosas. dos Esto ya se cosas. está tocando, Si ya se logramos, está tocando. No, está- en esta- digamos en esta que la reforma no tasa se toca. nominal no va a ser tan alta, Que ya lo hizo el gobierno. sino alrededor del 25%, yo creo que eso nos ayuda a sincerar. Pero lo otro que yo sí creo, y en eso sí no estoy de acuerdo con la posición del gobierno, es que este país en promedio paga muy poquito impuesto. Claro. Es que nosotros estamos pagando el 16% del Producto Interno Bruto como Es impuesto. que- El promedio de América Latina está en 20. El Claro, único o país sea, que usted le paga menos apostaría- impuestos es Haití. Pero entre Usted le otras apostaría cosas, que pagáramos más impuestos, Sí. o sea, que cobráramos más Pero predial. Pero en gastan eso bien, comparto, no lo usted ha escuchado, Cecilia López ha venido insistiendo, Colombia, Por eso perdió si en llegara Panamá. a tener una tributación Esa del fue una de las 20% razones. mejor distribuida, Ah, de lo pero que mejor está distribuida. sería un país más equitativo. Es que castigar con impuestos la generación de empleo es una pésima idea en momentos de esta bueno, pero esto coyuntura también económica. nos fuimos para atrás. Es que esta encuesta da para todo. Pero hay otra cosa. A ver, Antonio. No, que me parece que el desempleo es no solo lo representado aquí como la preocupación más grande de los líderes de opinión, de que habla el doctor Roy Barreras, sino que me parece a mí también, personalmente, que es el problema más grave que tiene Colombia en este momento. Yo- Claro. Bueno, mire, le voy a poner Porque la es que además pobreza, no es solo el el desempleo, hambre. es la calidad del empleo. No, yo le voy a decir una cosa, También. yo le he Ahora, dado- hay que mirar a quiénes está afectando más el desempleo, a los jóvenes y a las mujeres también, o sea, eso no es general. pero mire, le voy a decir Ahí una también cosa, yo se hoy- cumple una condición de inequidad frente al tema de los jóvenes y las mujeres,
Por eso, digamos, eso me parece que no solo se puede leer el rubro como tal, sino la diferencialidad de afectación del tema del Yo desempleo. he venido haciendo una propuesta, se la La he ley hecho de a primer algunas, empleo algunas personas del no ha gobierno. funcionado Les he venido diciendo, significativamente. dejen de hablar de formalización de empleo. Porque cuando usted le pregunta a la gente, al conductor de buseta, qué siente cuando lo van a formalizar, el señor cree que le van a cobrar impuestos. Lo que la gente quiere es empleos estables. Es decir, la gente incluso Estabilidad no en el requiere trabajo. que le paguen mucho más. La gente lo que quisiera es, Que mire, siempre le paguen. que le paguen todos los meses. Y se lo va a poner, doctor Roy. No, y si le pagan Usted hoy todos los tiene- meses y le pagan bien, usted hoy pues tiene mucho un mejor. montón Con de prestaciones funcionarios sociales. públicos con prestación de servicios que trabajan los 12 meses y le pagan 10. Y usted y yo lo sabemos. Claro. Porque es que en el sistema colombiano... Mientras le hacen el contrato, mientras- pierde esta 2 cosa- meses y O sea, después... esto es una cosa a los mismos trabajadores públicos. Eso no puede seguir Pero siendo. mire la paradoja, para que de una vez le expliquemos a los colombianos. Claro, no, pero mire la paradoja. En aras de hacerlo bien, hace 20 años, congelaron la nómina del Congreso, donde usted y yo trabajamos. De suerte que no se puede crear un solo cargo en aras de hacerlo bien. Eso obliga a contratar de esa manera a las personas. Tanto, porque es que les fascina a ustedes tener Pero por asistentes Dios, y cosas de esas que mire, no saben. ¿sabe? Le voy a decir una cosa a María Elvira, para que lo sepan también. Esta es la tercera Nosotros no rama del tenemos poder. ninguna, yo no tengo Porque hay ningún equipo de ejecutivo, trabajo. porque hay legislativo y porque hay judicial. El presupuesto del Congreso, la tercera rama, es el 0.1% de todas las otras. De manera que ahí también hay, para que nos vamos sincerando, en lo que menos Sí, gastan pero los son colombianos es en 40.000 su empleados. La democracia. rama y en su judicial Congreso. tiene No. miles y miles y miles de, sí. de jueces, de ayudantes de los jueces. El Congreso no tiene por qué tener una... Fuera de la unidad legislativa es que tienen demasiadas No, pero prebendas es que y esos eso ofende a asesores- los colombianos. Pero es que esos asesores no pueden tener esa estabilidad de la que habla César, porque está congelada la nómina. Yo estoy diciendo que hay una explicación paradójica para que pierdan 2 o 3 meses de ingresos y trabajen 2 o 3 meses sin que nadie les pague mientras les No, hacen pero es el que contrato. si se habla de equidad, aquí habría que mirar, por ejemplo, la diferencia en la rama judicial, que es lo que está, es una de las Eso que razones está ahora sobre del el paro. tapete. Es decir, la diferencia entre un magistrado auxiliar y un un- juez sí, es es una toda. cosa absolutamente impresionante. Entonces, seguramente aquí va a haber que aplanar. Puede ser porque son demasiado altos los salarios Por de los eso, aquí magistrados. va a haber que aplanar un poco, bajar el tema de ingresos para que haya Sí, mayor pero equidad. vaya, proponga No, que se puede. bajen los ingresos y le hacen otro puede. paro. Bueno, Es que no, eso los no no se señores puede. están en paro para que les aplanemos, suban, no para que aplanemos les estas bajen. pirámides Les digo, jerárquicas. otra mentira. Y además son capaces A de ver. parar las morgues y de A no ver, entregarle los claro. cadáveres a los dolientes. Yo les No, quiero es que decir. no se puede bajar. Puede ser muy Aplanemos, justo el paro aplanemos laboral, la pero lo que han jerarquía hecho con la salarial en justicia Colombia colombiana es y inaceptable. sería distinto. Cerrar las morgues, ¿qué hacemos con los cadáveres y con el dolor de la gente? Yo creo que ha abusado un sector nacional judicial y creo que debería levantarse ese paro ya. Otro tema es el paro Pero, les judicial. digo, Sigamos. Sobre este tema de cómo se miran las cuentas fiscales en Colombia, nosotros nos echamos otra mentira. Otra mentira que el origen fue buena intención de Carlos Lleras. Y aquí yo además debo reconocer que a varios de ustedes los he escuchado en esta cosa que voy a señalar. Esta es A una ver. campaña en la que estoy. A Aquí ver. se cree que todo lo que es gasto de funcionamiento es malo y todo lo que es gasto de inversión es bueno. Cuando usted va a poder educar a un niño, entonces usted dice, si le construye escuela, bien, pero si paga el salario del maestro, No, eso mal. sí, yo Entonces, jamás. un poco Nunca lo me que habrás digo, oído en decir otros eso. países, ¿A lo quiénes que se les has dice es oído cuánto es la decir plata eso? de educación, Claro. no discutamos si es funcionamiento de inversión, Inversión. porque esa idea de la Claro. inversión Inversión. como formación bruta de capital fijo Sí. empezó a llevarnos a un tema en donde nosotros dividimos el presupuesto y creemos que los logros del Estado se pueden conseguir En solo con inversión. inversión y no en funcionamiento Y no y se pagándole a los deslegitima. maestros, a Yo los creo que este médicos. país Capacitando, de acuerdo. tiene que pagarle Claro. bien a sus maestros, Es a sus más. jueces, a sus congresistas, tiene que A sus pagar bien, médicos. Pero, a ver, tiene que pagar también E bien. incluso fortalecer las Las instituciones enfermeras. del Estado. También En los ciertos gobiernos no momentos pueden seguir ampliar las diciéndonos instituciones del mentiras que Estado. sus objetivos son la educación y la salud y resulta que es donde es más en la deficitaria encuesta, la gestión del exacto. gobierno. Entonces pasemos a otro punto porque estamos en la encuesta, Está no en los bonito grandes esto. debates nacionales que los iremos haciendo poco a poco. Nos sorprende también el que usted haya metido el tema de los tuiteros. Sí, sí, sí. Y la pregunta que cabría frente a ese tema es ¿hasta qué punto los twitters o los mensajes, las redes sociales, todo lo que se moviliza por las redes sociales está siendo sobrevalorado o si tiene un valor real, digamos, para tenerlos como punto de referencia? Yo le digo, esto es de lo que se llaman preguntas experimentales, donde uno dice, venga, yo voy a probar a ver qué sale y miramos el tema. Lo primero es que evidentemente yo no puedo decir que esto en el grueso del público colombiano esté siguiendo Twitter, pero a mí hoy no me cabe la duda de Pero que no los quiere políticos,
Los Esos medios de mismos comunicación élites privilegiadas La misma rosca. están bien informados porque se escuchan a sí mismos, Se escuchan, como autistas. No son líderes de opinión, es que lo que opinan Que no se importa un pito al retroalimentan. pueblo colombiano. Ya. Le quiero decir, usted dio en la clave y que sirva para el No, pero debate. sí son líderes de opinión. No, yo porque sí, además sí, le va a no contar- de las redes No, sociales. Roy, también es que figuran son ustedes. capaces de No, poner- las redes sociales Es que quienes la- te siguen. Uribe fue el la mejor división- ejemplo. La división Es académica peor de para líderes hoy. de opinión Sí. es que El son peor para capaces este de programa, poner agenda. Sí, sí. pero fue el mejor ejemplo de ir Sí. 8 años contra todos los líderes de opinión y ahí sigue con 65% de popularidad. Pero les quiero No, decir pero esto. Roy, A la ver, definición de pero líder de apure opinión porque ya es me quien están pone diciendo agenda. No, que para guillotina, irnos, María Elvira, que guillotina, esto niños. me A ver, para parece, irnos. me parece pertinente. El boom de las empresas de Internet que estallaron y eran de moda es lo mismo que va a ocurrir con esto. Claro que es una especie de fantasía, Te pero está gustando. ese efecto, a nosotros nos vendieron la idea de que Obama había triunfado en las elecciones No. de hace 4 años por las redes y la diferencia ha sido la misma en las últimas 30 elecciones presidenciales No, pero norteamericanas. yo digo que más que el número Detrás es de la Twitter, calidad que es una expresión que yo de la defiendo, interacción. No, senador Roy, Valiosísima. ganar por el 8 millones o insulto, por el uno es una agravio, diferencia. No, me la No, el impunidad. voto popular en No, no, Estados no. Unidos el año pasado, la Por- diferencia fueron 8 millones de votos. Pero está el comentario pertinente, está la posibilidad. No, yo lo que Señores, usted acaba de decir estamos que siempre la pegados. diferencia es la misma. Niños, Y la diferencia no es la misma. señores, señores, No, 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 señoras, no, señores, no, es señoras, a ver, significativo. doctor Senador, Roy, esa es otra forma de democracia. Doctora Robledo, La democracia en me línea. toca No, silenciarlos. es Es todo el No, tiempo pero los se números puede. no No, mienten, es Roy. de Ahí democracia. se esconden en el Mira, anonimato cualquiera cobarde. te Roy, puede los escribir. números no en el mienten. anonimato Los números- cobarde. El cobarde y la corajuda No, también, a ver, que a ver, te corajudo, dice, te pregunta, perdón, y te corajudo perdón, se mete a hacer política y te para cambiar el exige- país. Y te exige rendir cuentas frente a lo que Usted, estás haciendo. usted y yo Bueno. nos metemos a cambiar la cosa, no escondidos ahí con un anonimato de... Listo. Bueno, llamadas al orden, me perdona, me toca Pero silenciarlos. los números no mienten. Cállese. Los números están ahí. ¿Por qué no te callas? Diría el rey. Bueno, toca silenciarlos no por censura, sino porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, fue muy animado, muy dinámico el debate. Los invito a ustedes a que nos acompañen el próximo martes a las 8:30 a otro programa de Las Claves. Buenas noches.